Los 7 peores asesinos en serie de Colombia. Pedro Alfonso López, el monstruo de los Andes. Para muchos criminalistas y especialistas en perfiles de asesinos en serie, este hombre es considerado el peor homicida de la historia de Colombia, y no es para menos. En un recorrido que hizo por Colombia, Ecuador y Perú, violó y asesinó a más de 300 niñas. Parte de su vida trabajó como vendedor ambulante y perteneció a una organización dedicada al hurto de vehículos. Por la década de los 80 se vivió un ambiente de temor en Perú y Ecuador, porque se creía que una banda criminal estaba secuestrando a las menores, pero pronto se descubrió que era López, a quien llamaron el monstruo de los Andes. Fue capturado luego que una trabajadora de la plaza de mercado detectó cómo él miraba a su hija. La mujer alertó a sus compañeras, quienes lo rodearon con el ánimo de lincharlo. Tras unas horas en la cárcel confesó que había matado a las niñas, por una condena de 14 años en Perú, y en Colombia se le sumaron 4 años más. En 1997 lo declararon inimputable, es decir, que no es consciente de sus actos. Salió de la cárcel y no se conoce de su paradero. Nepomuceno Matallana, el Doctor Mata. Seguramente este es el asesino en serie más reconocido, ya que parte de su historia apareció recientemente en una serie de televisión en Colombia. Pero el perfil de este hombre no se parece nada al de los otros criminales. Sus víctimas fueron hombres de recursos económicos a quienes estafó. Se calcula que asesinó a más de 20 personas. El hombre se hizo pasar como un reconocido abogado y logró quedarse entre la aristocracia bogotana. Nepomuceno Matallana representa la desviación del sueño capitalista, la pesadilla del amor a la materia y el prestigio. Se lee en el libro del profesor Niño, hijo de dos campesinos de Chiquinquirá, Boyacá, negó siempre su origen humilde. Su ansia de riqueza lo llevó a pertenecer a una pandilla de asaltantes, con la que efectuó varios robos, incluido uno a la salida de una iglesia en plena Semana Santa. A la par que realizaba sus crímenes, devoraba los libros de derecho. De este hombre se supo que se casó con una mujer acomodada a la que con engaños intentó despojar de sus tierras. El doctor Mata murió en una cárcel. Daniel Camargo Barbosa, el sádico del charquito. La historia de este hombre tiene un capítulo especial. Tenía un coeficiente intelectual de 116 y hablaba perfectamente inglés y portugués, pero a pesar de su inteligencia, detrás se escondía un verdadero monstruo. Se estima que violó, torturó y asesinó a más de 157 mujeres en un periodo de 20 años. Para cometer sus crímenes se movió por Colombia, Brasil y Ecuador. Tuvo varias relaciones sentimentales, pero descubrió que en una de ellas le fue infiel, lo que despertó un odio irracional a las mujeres o la misoginia. Cometió sus crímenes en la década de 1980 y tras varios años de impunidad fue capturado en Quito, Ecuador. Semanas antes el hombre había sido retenido por una patrulla a la que le pareció sospechosa su actitud de verlo caminar solo por la carretera. En el bolso le encontraron ropa fémina, papeles de una mujer y una agenda en la que tenía recortes de periódicos con noticias de mujeres muertas. A pesar de ello, quedó libre. Horas después, un alto oficial de la policía encontró que la mujer que aparecía en el recorte del periódico era la misma de uno de los documentos de identidad que Barbosa guardaba en su bolso. Entonces inició la búsqueda. Luis Alberto Malagón Suárez, el sádico del Rincón. En los reportes de prensa se encuentra que al parecer violó y dio muerte a 6 niñas en el barrio Rincón en la localidad de Suba, en Bogotá. Al parecer buscaba y las llevaba hasta su casa a las menores para violarlas. Luego las descuartizaba y las sacaba en calle en bolsas. Malagón fue capturado en el año 2002 por el asesinato de su esposa, a quien parecer descubrió lo que hacía. Tras una primera investigación, el hombre fue vinculado por la desaparición de 5 menores. Una de las evidencias claves en el proceso es el testimonio de su propia hija, quien dijo que en varias oportunidades oyó en el cuarto de sus padres ruidos extraños. Malagón decía que eran gatos y le subía el volumen al televisor. En la actualidad está en la espera de recibir condena. Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los cañaduzales. Camuflado como vendedor de paletas, Manuel Octavio Bermúdez aprovechó su trabajo para contactar niños en varias regiones del Valle del Cauca. Tras una investigación, la policía lo capturó en junio del 2003. Su prontuario aparece en violaciones y muertes de más de 20 niños. Su vida, al igual que de otros asesinos en serie, transcurrió entre la pobreza, desprecio y la falta de atención de sus padres alcohólicos que lo dejaban en una pieza de inquilinato. Tras la muerte de sus progenitores, el niño fue adoptado. Por su bajo rendimiento escolar, fue golpeado y castigado constantemente. En la juventud dio muestras de homosexualidad, pero a pesar de ello convivió con varias mujeres. Sus relaciones terminaban porque sus parejas descubrieron que violaba a menores. En las investigaciones se encontraron que el hombre coleccionaba la ropa interior de los niños y sus carnes. Actualmente purga su pena en la cárcel de Valledupar junto a Garavito. Luis Alfredo Garavito Cubillos. Cometió los crímenes en la década de 1990. Garavito, actualmente preso en la cárcel de Valledupar, César, violó y asesinó cerca de 197 niños en varias regiones del país. Su captura se produjo cuando intentó abusar de un niño en la zona rural de Villavicencio. Ese día un indigente que pasaba por el lugar oyó los gritos y fue a ver qué era lo que ocurría.
Tras un breve enfrentamiento, Garavito salió corriendo. Unas horas más tarde, la policía lo capturó cuando salió de los matorrales y caminaba al lado de la carretera. Los artículos de prensa que coleccionó y guardó en un pequeño maletín que cargaba se constituyeron en la prueba contundente de la responsabilidad de Garavito en torturas, violaciones y crímenes. Luis Alfredo Garavito nació en Génova, Quindío, en enero de 1957. Vivió en una familia con la que los padres lo humillaban y lo maltrataban constantemente. Eso lo hizo un niño retraído con una actitud solitaria, que tuvo como consecuencia el maltrato de sus compañeros y profesores. Freddy Armando Valencia, el monstruo de Montserrat. Este hombre que montó un cambuche en los cerros orientales de Bogotá es señalado de asesinar a 9 mujeres, todas ellas habitantes de calle. De Valencia se sabe poco, salvo que llegó al mundo de las drogas tras la muerte de su madre y de una decepción amorosa. A pesar de que vivió en una familia de clase media y realizó estudios universitarios, este sujeto, de 34 años, terminó en la calle como reciclador. Conseguía a sus víctimas en las mujeres recicladoras, pobres y drogadictas, les prometía comida y drogas. Después, en su cambuche, si ellas no accedían a tener sexo con él, procedía a asfixiarlas, luego las enterraba en la montaña. Se presume que mató a más de 21 mujeres. Si te gustó este video, dale like y suscríbete, comparte en tus redes sociales.